Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Cristian Lascano y soy fisioterapeuta. Este es mi primer video, entonces me presento. Yo soy profesor de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM y surge la idea de abrir este canal para que yo pueda ir subiendo diferentes videos de temas que ustedes van a estar viendo a lo largo de su licenciatura. Además, abro este canal para personas que tengan interés sobre la fisioterapia y estudiantes de diferentes licenciaturas. Sin más ni más, espero sea de utilidad todo el contenido de los videos y comenzamos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el primer tema, que es el modelo CIF. Es la clasificación internacional de la funcionalidad, de la discapacidad y de la salud. En el video yo les voy a ir mostrando diferentes diapositivas y voy a ir explicando y vamos a poner algunos ejemplos. Tengo un ligero delay en el momento de la edición, pero bueno, espero que les sirva de mucho y comenzamos. Y bueno, entonces tenemos aquí al modelo CIF. Dentro de las generalidades, este modelo pertenece a la familia de las clasificaciones internacionales que fueron desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud. Estas clasificaciones, el objetivo principal fue desarrollar un lenguaje estandarizado para todo el personal de la salud dentro y fuera del país. ¿Qué quiere decir esto? Al funcionar con un código alfanumérico, pues podemos estandarizar todas las deficiencias que pudiéramos encontrar en el paciente. Dentro de los objetivos o las aplicaciones de la CIF, bueno, tenemos de forma estadística para la recogida y el registro de los datos, en investigación, ya que podemos generar mucho más objetividad en lo que encontramos en el paciente, en la clínica para registrar de manera puntual cuáles son las deficiencias que presenta nuestro paciente y para desarrollar política social. Los componentes de la CIF, vamos a tener entonces la función corporal, que vamos a pensar en la fisiología por aparatos o sistemas. Dentro de las estructuras corporales vamos a pensar en anatomía de todo el cuerpo. La deficiencia pues va a ser alguna alteración que pueda presentar el paciente en su fisiología o su funcionamiento y en alguna estructura corporal. La actividad vamos a reconocerla como toda aquella acción o tareas que realice o no realice el paciente. Participación, bueno, la interacción que va a tener el paciente en su entorno familiar, en el entorno social y la interacción con su medio ambiente. Limitación de la actividad, pues bueno, vamos a ver que podríamos encontrar alguna deficiencia en el desarrollo de alguna acción o alguna tarea, restricción en la participación, alguna deficiencia en la interacción que pudiera tener el paciente posterior o basado en la lesión o en su discapacidad que presentara. Factores ambientales, todos los factores externos que inciden en el paciente, y esto igual puede ser entorno familiar, laboral o en donde vive, y los factores personales, que son los factores internos. Aquí tenemos entonces un esquema muy general de el modelo CIF y lo que nos dice en cuestión de la condición de la salud, y tenemos entonces del lado izquierdo la función y estructura corporal. Ahí vamos a encontrar las deficiencias. La actividad, entonces vamos a nosotros colocarlo como limitación, y la participación, entonces vamos a colocarlo como restricción. Y los factores, tanto ambientales y personales, pues bueno, van a incidir en estas tres áreas principalmente. ¿Cómo se divide CIF? Bueno, pues tenemos dos grandes divisiones. La parte 1, que es el funcionamiento y discapacidad. Y aquí vamos a encontrar, como ya habíamos dicho, la fisiología, la anatomía, la actividad y la participación. El entorno biológico completamente del paciente. También tenemos la parte 2, que son los factores contextuales, y en estos encontramos los factores internos, como habíamos dicho, o personales, y los factores externos o del medio ambiente. Y en esta tabla obtenida del mismo documento de CIF,
bueno, pues nos dice la parte uno de funcionamiento y discapacidad y vamos a tener el componente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el nombre de lo que nosotros vamos a estar, de lo que vamos a estar hablando o investigando. El dominio como tal, la función corporal, la estructura corporal, en actividad, bueno, pues entonces las áreas vitales, también como tareas, acciones, como ya lo habíamos dicho. En el factor ambiental va a estar la influencia externa que vaya a incidir en el paciente y el factor personal, la influencia interna, como lo habíamos dicho en las diapositivas anteriores. Y posteriormente tenemos el constructo. ¿Y qué quiere decir esto del constructo? Bueno, pues aquí vamos a entenderlo como el calificador, cómo nosotros podemos calificar estas áreas en particular. Todos los cambios en la función va a estar dentro del constructo. Todos los cambios en la estructura o cambios anatómicos, pues va a estar dentro de este constructo. En actividad y participación, entonces vamos a tener la capacidad y el desempeño. Aquí cambia. ¿Qué quiere decir con capacidad? Todo lo que puede realizar el paciente en un entorno controlado. Y nosotros debemos pensar un entorno controlado, ya sea algún hospital, ya sea el área misma de rehabilitación o su casa que haya tenido alguna modificación por la discapacidad que pudiera presentar el paciente. También tenemos en la parte del desempeño, bueno, realización, cómo genera o cómo desarrolla estas actividades o estas tareas, pero en un entorno real. Entonces, en este constructo podemos nosotros identificar en un ambiente controlado o en un ambiente real cómo se puede desenvolver el paciente. Y posteriormente tenemos entonces aspectos que podían incidir en esta evaluación que nosotros estamos haciendo y son aspectos positivos o aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, pues bueno, podemos tener la integridad de la función o de la estructura. Por ejemplo, en un paciente con una lesión medular incompleta, pues bueno, que el paciente mismo haya perdido la sensibilidad al dolor y temperatura, pues bueno, este va a ser un aspecto negativo. Pero si el paciente presenta todavía íntegra la propiocepción, pues entonces va a ser un aspecto positivo. Y de igual manera, en la actividad y en la participación, pues bueno, en los aspectos positivos se van a tener que colocar lo que realiza el paciente y los aspectos negativos, la limitación o restricciones que vayan a presentar nuestros pacientes. En la parte 2 del factor contextual, vamos a también nosotros tener los constructos y en esto se le va a conocer como el efecto facilitador o la barrera de las características del mundo físico donde se desenvuelve el paciente, social, hablando de la familia o del aspecto comunitario y actitudinal. Y entonces el aspecto positivo en este punto se le conoce como facilitador y el aspecto negativo se le va a conocer como una barrera o obstáculo. Y en el aspecto personal o en el factor personal, aquí SIF nos dice que no es aplicable llamarlo facilitador o llamarlo barrera. Muchas veces en el día a día laboral de los profesionales de la salud, llegamos a colocar facilitador y barrera también en el factor personal. Y entonces queda un poco de duda en cuestión de el dominio y el constructo como tal. Ok, es el calificador, pero entonces, ¿qué voy a calificar en un aspecto meramente, vamos, en la actividad como tal? Pues bueno, SIF nos dice que vamos a tener puntos en específico que podemos nosotros ir analizando. Tenemos desde el D1 hasta el D9 y entonces nos dice todo lo que sea aplicado al aprendizaje y aplicación de conocimiento, bueno, pues es D1, tareas y demandas, D2, y así sucesivamente. La movilidad y todos los aspectos que vayan a presentar va a ser en D4, el autocuidado, la vida doméstica, etcétera. Entonces, SIF, la verdad, nos va estructurando paso por paso cómo es que quiere que vayamos nosotros investigando en el paciente para que nosotros podamos generar un diagnóstico funcional de manera adecuada.
Y entonces aquí ya tenemos una estructura completa de la CIF, ya vimos las primeras partes, parte 1 y parte 2, los componentes, los constructos, y de aquí abajo nos dice dominios y categorías en diferentes niveles. ¿Y esto qué quiere decir? CIF es muy extensa y entonces tenemos un apartado completo de CIF y tenemos un aspecto más general. Y en este aspecto general nos menciona que podemos ir al primero o segundo nivel. Si nosotros queremos hacer una investigación más detallada de cuáles son las deficiencias que presenta el paciente, bueno, CIF nos menciona que tenemos o podemos nosotros desarrollar hasta 4 niveles. Y esto va en relación a los códigos. Depende del código tan extenso, pues va a estar estructurado por esta forma y vamos a tener diferentes categorías. Entonces, ¿cómo vamos a codificar esto? Bueno, pues nos dice que la función corporal, como ya habíamos visto, estructura, actividad y participación, se le coloca una letra al inicio del código. Función corporal, la letra B. Estructura corporal, la letra S. Actividad y participación, la letra D. Factores ambientales, la letra E. Y entonces nos dice que después de esta letra se va a colocar los números o dígitos. ¿Y cómo se colocan estos dígitos? El primer dígito va a corresponder al capítulo, seguido del segundo, tercer o cuarto nivel. Como les había comentado, depende de cuánto vamos a querer profundizar con el paciente, es en los dígitos que vamos a estar colocando. Y aparte de tener nosotros este código, nos dice que vamos a calificar la deficiencia del paciente. Y dice, los códigos de la CIF solamente van a estar completos si vamos a colocar nosotros un calificador, porque este calificador nos va a permitir conocer qué tanto incide la deficiencia que nosotros encontramos en el paciente. Y tenemos la tabla central también obtenida del documento CIF, emitido por la OMS, y nos dice 0, no hay ningún problema o es muy insignificante, y podemos colocar un 5% máximo, de 0 a 4%, punto 1, problema ligero, punto 2, moderado, punto 3, grave, punto 4, completo, punto 8, sin especificar, y punto 9, no aplicable. Depende de lo que nosotros encontremos en el paciente, se va a colocar este punto decimal. Y entonces nos dice, en el caso del factor ambiental, aquí cambia y debemos tener muchísimo cuidado, porque en el facilitador vamos a eliminar el punto decimal y vamos a colocar el signo de más. Y esto que va a decir que vamos a tener un facilitador. Este punto o este factor ambiental que nosotros encontramos en el paciente es positivo y ayuda en la rehabilitación del mismo paciente. Si es un aspecto negativo, se sigue quedando con el punto decimal. También nos menciona CIF que deberíamos nosotros hacerlo de forma mucho más detallada por cada uno de los codificadores, generar un calificador o podría ser general. Y entonces aquí tenemos del lado derecho algunos dígitos o algunos códigos que nosotros podemos ir generando y entonces ¿cuántos podemos desarrollar? Bueno, pues CIF nos dice que el máximo de códigos por persona es de 34, pero solamente en el primer nivel. El primer nivel hay que pensarlo que solamente es del capítulo como tal. Si nosotros quisiéramos desarrollar un segundo nivel, entonces vamos a obtener un total máximo de 362. Pero como les había dicho, CIF es tan específica que si nosotros queremos generar los 4 niveles a un detalle superior, pues bueno, podemos desarrollar códigos hasta de 1424 por paciente. Obviamente, estos son los máximos que nos dice CIF que podemos desarrollar en códigos y va a depender del paciente y las deficiencias que encontremos en él para ir colocando cada uno de ellos. Esto, la verdad, es un trabajo bastante fuerte donde nosotros deberíamos estar colocando por cada dígito, perdón, por cada deficiencia, cada dígito. Y entonces aquí tenemos una tabla que nos sirve de ejemplo, tenemos al componente y la función corporal, y entonces nos dice, vamos a colocar el primer calificador. Y aquí en el ejemplo tenemos B, porque ya conocemos que B es de función corporal,
El 1, entonces, va a estar desarrollado en el primer capítulo, 167.3. Y nos dice, para indicar una deficiencia grave, esto grave está dado por el punto 3 en las funciones mentales específicas del lenguaje. Y entonces, esta deficiencia que nosotros encontramos aquí, pues bueno, podemos pensar en diferente patología. Esto obviamente solamente es un ejemplo. Podemos pensar a lo mejor en una parálisis cerebral infantil o en un paciente que haya tenido un evento vascular cerebral o accidente vascular cerebral y entonces tuvo una alteración en el lenguaje. Y entonces vamos a colocarlo como una deficiencia y le ponemos B167.3 si es grave, punto 2 si es moderada, punto 1 si es leve, punto 4 si es completa, o si no aplica, punto 9. En la estructura corporal, entonces nos dice, tenemos un ejemplo, S, porque es estructura, 730.3, para indicar una deficiencia grave en la extremidad superior. Como ya habíamos visto, grave por el punto 3, y aquí sucede algo interesante. Tenemos un segundo calificador, y este segundo calificador nos dice 0, no hay ningún cambio en la estructura. Hay que recordar que esto es anatomía. 1, ausencia total. 2, ausencia parcial. 3, parte adicional. 4, dimensiones aberrantes. 5, discontinuidad. 6, posición desviada. 7, cambios cualitativos. 8, sin especificar. 9, no aplicable. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, el mismo que el cuadro anterior. S730.32. Y este 2 nos va a decir para indicar la ausencia parcial de la extremidad superior. Tenemos la actividad y la participación. Aquí también tenemos un segundo calificador, pero comenzamos con la columna de en medio. Primer calificador, D, porque sabemos que es del componente actividad y participación, 5101.1 y dice, para indicar dificultades leves para limpiar todo el cuerpo empleando dispositivos de ayuda que están disponibles para la persona en su contexto entorno actual. Bien, entonces, punto 1 sabemos que es leve. Y si nosotros nos vamos al segundo calificador, aquí ahí sucede algo importante. Nosotros en la actividad podemos saber que se puede realizar con ayuda, con algún aditamento o sin ayuda. Y para eso es el segundo calificador. El segundo calificador nos va a decir para indicar la dificultad moderada para limpiar todo el cuerpo sin el uso de dispositivos de ayuda o de terceras personas. Si entonces nuestro paciente logra realizar una acción, pero con asistencia de algo o de alguien, pues va a valer la pena colocar el segundo calificador. Y en el factor ambiental tenemos en el ejemplo E, porque es de factores ambientales, 130.2. El punto 2 sabemos que es moderado. Y aquí nos dice para indicar que los materiales educativos son una barrera moderada. Aquí en este mismo ejemplo tenemos, al contrario, E130 más 2, indicaría que los materiales educativos son un facilitador. Y entonces tenemos aquí un ejemplo. Voy a dar lectura rápida, femenino de 78 años con diagnóstico nosológico de esclerosis múltiple desde hace 10 años. Es su quinta exacerbación, se encuentra en casa con asistencia de una enfermera particular. Ojo con estos puntos que podemos encontrar en algún caso clínico o en la anamnesis. ¿Quién se encarga de sus actividades de la vida diaria? A la valoración se registra lo siguiente. Obviamente esto es de forma de ejemplo para poder ir estructurando SIF. Fuerza muscular disminuida generalizada en miembros inferiores, 3/5, la escala de Lowe. Reflejos osteotendinosos disminuidos, 1 de 4. Disdia de ococinesia y genovalgo bilateral. Y la imagen de la derecha es para colocar un esquema representativo de las funciones corporales, cómo se van clasificando estos capítulos, las estructuras corporales, y si nosotros
vamos al archivo completo de CIF, pues bueno, vamos a encontrar de estructuras, funciones, actividad y factores ambientales. Y entonces, con base en este ejemplo, tenemos las siguientes deficiencias. B730.3, funciones relacionadas a la fuerza muscular. B750.2, funciones relacionadas a los reflejos motores. B760.2, funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios, porque presenta la disdiadococinesia. S750.16, y aquí esto es importante porque nos dice estructura de la extremidad inferior. Hay que ver cómo era esto de estructura de la extremidad inferior. Tenemos doble dígito porque teníamos una desviación de la estructura. Y por último, E340 más 3 porque es un facilitador, ya que tiene una enfermera que le ayuda en su día a día. Hay muchísimos ejemplos, debemos tener muchísima más conocimiento sobre CIF para desarrollar diagnósticos funcionales completos, y basándonos en CIF, pues bueno, este nos ayuda mucho y nos va guiando en el desarrollo de este diagnóstico. Espero les haya ayudado mucho esta plática sobre CIF y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.